México como en el resto del mundo, las empresas han hecho esfuerzos por fortalecer sus funciones de auditoría interna a fin de que éstas actúen como un impulsor del cambio y auxilien en el logro de las metas. Conscientes de los retos y oportunidades que esto conlleva, KPMG ha realizado su primera encuesta integral de la función de auditoría interna en México en 2019 y vamos a platicar con Alberto Dosal, socio de asesoría de auditoría interna, riesgo y cumplimiento de KPMG en México. ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta encuesta? ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Hola, Pascal, buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, cuéntanos cómo es que se decidió por parte de KPMG realizar este estudio. Gracias. Sí, mira, me gustaría comenzar simplemente mencionándote la importancia de esta función en el gobierno corporativo de las organizaciones, ¿no? Es un elemento fundamental que le dé certeza al gobierno corporativo y a la organización de que las operaciones se están llevando a cabo de forma correcta, de que la información que se reporta a los grupos de interés y a los órganos de gobierno es íntegra, es oportuna y que se está cumpliendo con leyes y regulaciones. Entonces, es muy común que nuestros clientes nos preguntan sobre qué están haciendo otras organizaciones en México respecto a su función. Y bueno, nuestra opinión es en base a nuestra perspectiva y lo que hemos visto de otros clientes, pero no había un estudio como tal que les diera ese benchmark, digamos, a las organizaciones sobre estas funciones, ¿no? Hay algunos otros estudios en otros países, Estados Unidos, Europa. Sin embargo, difícilmente las organizaciones mexicanas lo pueden tomar como punto de referencia porque pues es una cultura diferente, una economía distinta, un marco regulatorio diferente y difícilmente sirve como un marco de referencia, ¿no? Entonces decidimos hacer este estudio. Específico para México. Específico para México, correcto. Encuestamos a más de 100 líderes de funciones de auditoría interna en México en diversos temas, ¿no? Y me gustaría, obviamente hay muchos elementos que salieron, que resultaron de esta encuesta. Me gustaría mencionarte 5 principales perspectivas que identificamos o resultados de ella. La primera de ellas es que el 18% de las funciones de auditoría interna aún reportan a un directivo de la organización y no a un órgano de gobierno corporativo, es decir, a un comité de auditoría, a un consejo de administración, lo cual definitivamente no es una buena práctica. Al reportar directamente a un director, se puede seguir siendo juez y parte y no tener esa independencia y objetividad que se busca en una función de este tipo. Adicionalmente, el 43% de los encuestados nos mencionan que no tienen un auditor específico o especializado en tecnologías de información. Como bien sabes, las organizaciones operan bajo sistemas de información prácticamente todos sus procesos actualmente y ello conlleva riesgos también de acceso de datos, de compartir información, de seguridad, etcétera, que deben de ser validados por esa función de auditoría interna. Entonces es un aspecto donde las organizaciones en México todavía tienen que mejorar. Y también contrastando con ese punto, preguntamos sobre los principales riesgos que visualizan estos líderes de las funciones en sus organizaciones. El primero de ellos, el que más recurrencia tuvo, es el tema de ciberseguridad. Como bien sabes, es un tema que está en la agenda de todos los consejos de administración, de todos los comités de auditoría, seguido por la adopción de nuevas tecnologías y modelos de negocio. El adoptar nuevas tecnologías, como bien mencionamos, conlleva riesgos y puede ser muy disruptivo para la organización también, y tiene que haber ciertos controles y seguridad de que esos cambios se llevan de la mejor manera, ¿no? Y como tercer punto, mencionaba el tema de fraude, que desafortunadamente en México es un tema del día a día todavía y que las funciones de auditoría interna tienen que seguir trabajando sobre ello, ¿no? Adicionalmente, ¿Qué tan exitosas han sido las auditorías internas en estos 3 temas? Mira, la auditoría interna es un mecanismo fundamental para identificar fraudes. Si bien no es su objetivo número 1, pero sí tienen que ayudar a ello y sobre todo también a no solo a la prevención, sino a la detección y a la corrección y seguimiento a los casos de fraude, de manera que se mande un mensaje a la organización de una cultura ética en la misma, y eso es fundamental para el adecuado funcionamiento, ¿no? Adicionalmente, en ese mismo sentido, también prácticamente el 50% de estas funciones aún no cuentan con herramientas tecnológicas ni para gestionar su mismo procesos internos de auditoría interna, ni herramientas de data analytics, análisis de datos,
dado que esto es fundamental y tiene que evolucionar esta función también, así como la misma organización para estar a la par y seguir aportando valor. Y por último, también nos mencionaron que prácticamente el 60%, el 57% de los encuestados contrataron a un tercero para apoyarlos de cierta medida en sus funciones de auditoría interna. Esta es una práctica muy común en países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa. En México cada vez se hace más común. Y bueno, las organizaciones están migrando hacia allá para poder tener acceso a recursos especializados en ciertas materias o simplemente cubrir su falta de capacidad instalada para realizar sus procesos, ¿no? Bueno, y cuando se recurre a un auditor externo, por supuesto, hay un pues un beneficio económico, me imagino, ¿no? Pero ¿hay un mejor servicio en general? Sí, fíjate, hay una serie de beneficios que conlleva el contratar un tercero como auditor interno de la empresa. Como bien dices, hay beneficios económicos, dado que no tienes al personal todo el tiempo trabajando en la empresa, sino simplemente en los tiempos en que son utilizados. Adicionalmente, tienes acceso a especialistas en temas de tecnologías de información, ciberseguridad, comercio exterior, fiscal, etcétera, que difícilmente puedes tener un equipo interno con todos esos conocimientos, ¿no? Claro. Adicionalmente, aprovechar las herramientas, metodologías, buenas prácticas que tiene un tercero también para ayudar a estas funciones. Pues muy bien, ¿dónde puede encontrar nuestra audiencia los resultados de esta encuesta integral de la función de auditoría interna en México 2019, estimado Alberto? Gracias, Pascal. Sí, mira, para consultar este estudio y otros temas de negocio en general, los invitamos a visitar nuestra página delineandoestrategias.com o llamarnos al 01800-292-KPMG. Y asimismo los invitamos a seguirnos en Facebook y Twitter como KPMG México. Gracias. Alberto Dosal es el socio de asesoría en auditoría interna, riesgo y cumplimiento de KPMG en México. Gracias, Alberto. Gracias, buen día. Gracias. Son las